Llamado de libertad para el opositor venezolano Leopoldo López, que completa 1000 días presos. El político es señalado por el gobierno de Nicolás Maduro de incentivar los hechos de violencia registrados el 12 de febrero de 2014 durante las protestas estudiantiles. Daniela Zambrano, periodista en NTN24 en Caracas, tiene la información. Daniela, muy buenos días. Joely, muy buen día. Precisamente para hablar de este caso del dirigente opositor Leopoldo López, me acompaña hasta ahora su abogado Juan Carlos Gutiérrez. Bienvenido a la mañana de NTN24 y quisiéramos conocer cómo está el caso en materia jurídica. Entendemos que hay un recurso todavía en la sala de casación que no ha tenido respuesta. Mire, luego de esta condena injusta en contra de Leopoldo López y en una segunda instancia, nuestro sistema jurídico nos ofrece la posibilidad de presentar un recurso de casación, que actualmente conoce la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí se está fundamentando estrictamente en sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia que si ellos reiteran o no quiebran su línea jurisprudencial, ese recurso tiene que ser admitido, declarado con lugar, anulado el juicio y liberado a Leopoldo López. Eso es lo que estamos esperando, que se produzca un acto de justicia, que no se han tenido en 1000 días, pero que se tiene que producir en este caso. Son 2 años y 9 meses de reclusión. ¿Cómo ha sido este proceso, las condiciones de reclusión del dirigente opositor Leopoldo López y sobre todo la relación con los abogados? ¿Cómo hacen para comunicarse cuando ya la familia también ha denunciado que todas las conversaciones son interceptadas, la correspondencia o no le llega o es revisada previamente? Mire, se trata de 1000 días de sistemática violación de derechos humanos. Se trata de 1000 días en donde se ha vulnerado derechos fundamentales como la confidencialidad de la comunicación abogado-cliente, como el acceso a la correspondencia, como el acceso a los documentos de la defensa han sido sustraídos, han sido eliminados para entregarle un código orgánico procesal penal a Leopoldo. Es un procedimiento absolutamente absurdo. Eso es una realidad. Dentro de todo este horror que ha sido la privación injusta de la libertad de Leopoldo López, de un hombre inocente y de otros restantes presos políticos en Venezuela, pues lo que queda es una experiencia de lo que esto no debe repetirse jamás en Venezuela, y la experiencia como venezolano en donde he visto un hombre que se ha fortalecido enormemente frente a la adversidad. Se ha fortalecido un contexto intelectual, se ha fortalecido un contexto físico y un contexto espiritual. Leopoldo López es un hombre que, a pesar de todo lo que ha sufrido, todo lo que ha vivido, y cómo ha visto cómo su familia ha sido tan afectada producto de esta tan injusta prisión, pues un hombre que hoy en día es un hombre mucho más fuerte, mucho más sólido y un político que tiene mucho que dar en nuestro país. Leíamos en prensa que para comunicarse usted con Leopoldo López tenían prácticamente que hacerlo por medio de papelitos, que todo el tiempo eran vigilados. Coméntenos esa situación. Toda persona, todo preso tiene derecho a tener contacto con su abogado y esas conversaciones son confidenciales. Es lo que se conoce como el privilegio abogado-cliente. Pero en el caso de Ramos Verde no es así. Hay cámaras, son espacios abiertos, es decir, todo lo que se habla es tan público como esta conversación entre usted y yo. Pero hay puntos de conversación que tienen que tener confidencialidad. Entonces, hay expresiones que se colocan en un papel que ya se sabe que el papel lo están filmando y muchas veces tenemos que proceder a comernos el papel para que lo que allí está escrito se guarde la debida confidencialidad. Cómo se prepara una defensa, cómo se maneja un trabajo legal, cómo se produce una relación abogado-cliente si no hay la suficiente confidencialidad. Y esto es un ápice de las graves violaciones a derechos humanos que ha sido víctima Leopoldo López a lo largo de todo este tiempo de injusta prisión. ¿Qué probabilidades hay de que Leopoldo López recupere su libertad a través de esta mesa de diálogo que se ha instalado entre la oposición y el gobierno y que precisamente uno de los requisitos es la liberación de los presos políticos? Mira, la libertad de Leopoldo López y los restantes presos políticos debería ser el resultado de una sentencia judicial, de un juez que o de un funcionario, o un juez del Estado que en vez de participar en un diálogo, participa en un monólogo, con su conciencia, con el estudio de la ley, con el estudio del expediente, y eso genere un acto de justicia, que es lo que estamos pidiendo. Ese es el monólogo que tiene que existir. Ahora bien,
Si existen otros mecanismos metajurídicos de diálogo político, de conversación que permitan la liberación de los presos políticos, pues enhorabuena, bien recibido, pero sin que ello implique el sacrificio de otros elementos vinculados al bien común, otros valores democráticos, otros valores vinculados a justicia. No existe ninguna justificación jurídica para permanecer los presos políticos en las condiciones en que se encuentran actualmente. ¿Aceptaría a Leopoldo López casa por cárcel, como fue el caso del alcalde metropolitano Antonio Ledesma? Mire, esto no es cuestión de aceptar o no aceptar. Aquí tiene que venir una decisión que haga justicia en este caso, y lo que estamos pidiendo es justicia. Y más que una medida cautelar de casa por cárcel, aquí tiene que haber una sentencia que reivindique el Estado de Derecho en Venezuela. Y es lo que estamos exigiendo. Ahora bien, enviar a Leopoldo López a su hogar de habitación, pues sería un paso hacia su liberación. No es que se vea con buenos o malos ojos, pero esa libertad condicionada de Leopoldo López y los restantes presos políticos no puede ser objeto de una negociación, de una transacción, de un acuerdo en donde se afecten derechos humanos de todo el pueblo de Venezuela. Eso es inaceptable, no lo quiere Leopoldo López, no lo quiere su familia y no es lo que estamos pidiendo nosotros. Bien, agradecemos a Juan Carlos Gutiérrez, es el abogado del dirigente opositor Leopoldo López. Recordemos, ya tiene 2 años y 9 meses recluido en la cárcel militar de Ramo Verde. Y precisamente comentábamos que una de las solicitudes de la oposición en esta mesa de diálogo con el gobierno es la liberación de los presos políticos, pero también se ha hablado de un cronograma electoral, de una salida electoral a la crisis que atraviesa la nación. Precisamente el día de ayer el presidente Nicolás Maduro se pronunció al respecto y advirtió que no habría este tipo de elecciones. Un día como hoy, pero hace 2 semanas, se instaló oficialmente la mesa de diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición de derecha de nuestro país. Y a partir de esa instalación se ha abierto un debate. Este material que ustedes ven aquí en mis manos se titula Por un diálogo para la paz, la prosperidad económica, la felicidad social y en defensa de nuestra plena soberanía. Construyamos un consenso de vida y de paz para la patria. Y precisamente para hoy se tiene previsto un pronunciamiento de Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, junto a la madre del líder político Antonieta Mendoza de López, tras cumplirse este fin de semana 1000 días de reclusión. Y por supuesto también habrá el acostumbrado pronunciamiento de los distintos partidos políticos, tanto de oposición como el partido de gobierno, donde esta mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno seguramente será el tema principal de la agenda. Con esta información desde Caracas me despido, volvemos al estudio.